buenos días tengan todos ustedes. Es para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales un privilegio el poder organizar el día de hoy este webinario con relación al libro Cuba, el futuro a debate, la era de Raúl Castro y los retos de la transición. Quiero señalar que en los últimos webinarios el COMEXI ha dedicado sus esfuerzos a tratar de entender los impactos que la invasión rusa tiene en Ucrania, en Europa y en el resto del mundo. Sin embargo, creíamos que era importante regresar a nuestro hemisferio, regresar a lo que sucede en uno de los países más cercanos a México, no únicamente desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista de las relaciones humanas, las relaciones familiares, como es Cuba, un país con quien México tiene fraternos lazos de amistad, de convergencia, así como también, por supuesto, de diferencias a lo largo de la historia. Y qué mejor que este debate se pueda dar al amparo de la presentación de un libro, y aún mejor con la participación de tan distinguidos conocedores de la realidad cubana. Empiezo presentando a la doctora Ana Covarrubias, experta en el tema de Cuba, quien además de servir como moderadora el día de hoy, amablemente ha aceptado coordinar el grupo de trabajo que en próximas semanas se echará a andar dentro del COMEXI con relación a Cuba. La doctora Covarrubias es profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales, actualmente coordinadora general académica del Colegio de México, de manera que tiene mucho más trabajo del que uno puede suponer. Su área de investigación es la política exterior de México, principalmente, como lo señalé, hacia Cuba y Centroamérica, con énfasis en los aspectos de derechos humanos y en general de política exterior. Es una ávida escritora, ha escrito recientemente publicaciones como una publicación acerca de México como un actor con responsabilidad multilateral, es una pregunta que se hace en el título, o bien participando en libros sobre el Foro Internacional en Integración Latinoamericana y un regionalismo coyuntural. Muchas gracias, doctora Covarrubias, Ana, muy amable por acompañarnos. Igualmente me da mucho gusto presentar a Gerardo Arreola, quien es coeditor del sitio de La Jornada en línea. Él estudió aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido durante 16 años corresponsal en Cuba, posteriormente para la agencia Notimex en la diario La Jornada, ha cubierto América Latina, Europa, Medio Oriente y Naciones Unidas desde Ginebra. Ha sido coordinador de la edición, como he mencionado, de La Jornada y ha hecho o ha escrito crónicas periodísticas en Las Ciudades Perdidas, editada por el Fondo de Cultura Económica en 1975, Tlatelolco, de los sismos a la reconstrucción en 1989, así como La Guerra sin Censura, de corresponsales de Notimex en el Golfo Pérsico, en el cual es coautor en 1999. Muchas gracias, don Gerardo, muy amable por acompañarnos, muy honrados en tenerlo el día de hoy. También me da mucho gusto presentar a Rafael Rojas, un buen amigo del COMEXI, quien ha participado ya en otras ocasiones con nosotros. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México. Igualmente es un prolífico autor de diversos libros, uno de ellos La Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, del 2001, así como también Tumba sin sosiego, Revolución, Disidencia y Exilio del intelectual cubano, por mencionar a dos de ellos. Ha sido profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas en su división de Historia, así como también ha sido profesor visitante en universidades de Columbia, Yale y de Texas en Austin. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y es director de la revista Historia Mexicana, además de participar como articulista frecuente en varios medios de comunicación. Rafael, de nuevo, muchas gracias, muy bienvenido. Doy la bienvenida igualmente a Rafael Hernández. Él dirige la revista Ciencias Sociales y Humanidades, denominado Temas. Él es graduado de literatura francesa en la Universidad de La Habana y maestro de ciencia política en el Colegio de México. Ha cursado estudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido una distinguida trayectoria como docente, ha sido maestro en la Universidad de La Habana y en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, como también ha impartido cursos de posgraduados como profesor invitante en Columbia, Harvard, en la Universidad de Texas en Austin, en el propio CIDE, en el ITAM,
en la Universidad de Puerto Rico, ha sido investigador visitante en el Woodrow Wilson, con una extensa entonces participación en el ámbito internacional. Igualmente ha escrito diversos libros relacionados con Cuba, entre ellos Mirar a Cuba, un conjunto de ensayos sobre cultura y sociedad civil que le valió el Premio Nacional de la Crítica en el 2001, y otro más sobre la historia de La Habana y otro de debatir las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Entonces, un prolífico autor, un amplio conocedor igualmente de la relación y de la situación cubana. Muy bienvenido, don Rafael, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia el día de hoy. Y no menos, por supuesto, Julio César Guanche. Muchas gracias, Julio César. Él es jurista e historiador, doctor en ciencias sociales, fue profesor de la Universidad de La Habana por una década, ha impartido igualmente cátedra y conferencias en diversas universidades en una decena de países, entre ellas en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, en el Instituto Max Planck sobre historia europea desde el ámbito legal en Frankfurt, en Alemania. Ha dirigido diversas publicaciones y editoriales nacionales en Cuba, así como que también trabajó por muchos años en la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Muchísimas gracias, Julio César, por acompañarnos y por distinguirnos el día de hoy. Y sin más, pues quisiera pasarle el micrófono a la doctora Covarrubias para que nos haga favor de conducir la conversación entre nuestros 4 distinguidos invitados, agradeciendo a todos quienes nos acompañan el día de hoy con su participación, exhortándolos a que en el recuadro, en el menú de preguntas y respuestas, puedan formular sus comentarios, sus preguntas, para que, si es posible, nos puedan contestar o comentar nuestros panelistas. Muchísimas gracias de nuevo y Ana, todo tuyo. Muchísimas gracias, doctor Alcocer. Muy buenos días a todos, a todas los aquí presentes. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de moderar esta sesión y agradezco mucho la invitación al COMEXI. Como ya se ha dicho, hoy con 3 grandes especialistas vamos a comentar el libro de Gerardo Arreola, Cuba, el futuro a debate, la era de Raúl Castro y los retos de la transición. Pues no quitaré mucho tiempo de lo que nuestros especialistas van a comentar, pero sí quisiera decir que es un libro que, a pesar de que habla de la era de Raúl Castro, va mucho más allá, siempre hay un antecedente, siempre hay una referencia, así que nos da una imagen de todo este, digamos, transcurso o trayectoria de Cuba por la historia, desde luego identificando grandes momentos, grandes episodios. Es un texto también sobre la política interna de Cuba, la sociedad de Cuba, pero también, desde luego, como bien sabemos, no podemos mirar a Cuba aisladamente. Siempre hay una relación externa. Está Estados Unidos, por supuesto, como nuestro actor principal, pero muchos otros también. Un libro de muy fácil lectura, uno empieza y hasta que no acaba la historia completa no lo puede dejar, con mucho detalle, y debo decir también que tiene una gran diversidad de fuentes, entre ellas fuentes que son anónimas y que han decidido permanecer anónimas en Cuba y en otros países, pero lo que es muy importante también decir es que Gerardo Arreola ha sido testigo también de mucha parte de esa historia. Vivió 16 años en Cuba y eso, desde luego, le da una legitimidad y una capacidad de análisis y de entendimiento que quienes no hemos pasado tantos años en Cuba, desde luego, no tenemos. Así que me alegra muchísimo estar aquí el día de hoy, poder escuchar a mis colegas, sus comentarios sobre este libro tan rico en información, en análisis, en ideas, en explorar distintas explicaciones. Y sin más, voy a dar la palabra en primer lugar a Julio César Guanche, que creo que se está uniendo a nosotros desde La Habana. Adelante, por favor. Hola. Bueno, gracias. No estoy en La Habana en este momento, estoy en Quito, pero bueno, América Latina. Les agradezco mucho a ustedes la posibilidad, bueno, a Arreola en primer lugar y a todos ustedes la invitación, específicamente al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Les ofrezco disculpas por algo muy puntual. Esta programación de este evento ya ocurrió con tiempo, está ocurriendo en este mismo instante, que se programó después y lamentablemente para mí me coincidieron justo en hora 2 mesas, esta y otra, con lo cual en algún momento debo desplazarme
virtualmente hacia LASA a hacer una ponencia y después regresar aquí a este espacio. Perdón por eso, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir, y me voy a ajustar a los 5 minutos que nos dieron para iniciar esta ronda, ¿no? Es que este libro de Gerardo Arriola es un libro de periodista. Y eso lo quiero decir porque tiene mucho prestigio la expresión de que sea un libro de periodista, ¿no? Y por supuesto voy a agregar que es un libro de buen periodista. Es un libro que deja hablar a los hechos. Hay juicio, hay análisis, hay propuesta, pero siempre se hace sobre la base del hecho que cubre. Me parece que eso es una característica muy distinguible de este libro. A su vez tiene fuentes irreemplazables. Es difícil hacer un libro así, me parece a mí, desde la historia, por el acceso a las fuentes contemporáneas sobre Cuba o incluso desde la politología. El libro tiene un nivel de detalle que solo permite la observación diaria y la anotación diaria. No hace falta decirlo, porque Gerardo cuenta con un prestigio que lo antecede, pero es una constatación de que Arriola trabajó cada día y todo el día durante su destino periodístico de 16 años en Cuba. Arriola recoge todo el espectro del debate cubano. Lo hace recogiendo figuras e ideologías diversas entre sí en Cuba, desde la que se observa y se expresa en la prensa independiente o en espacios de articulación política que menciona como Cuba Posible, antes Espacio Laical o Articulación Plebeya, a fuentes oficiales. Todas son tratadas con mesura analítica y un riguroso principio de verificación. También recoge, me parece, ya no solo todo el espectro ideológico, sino también el espectro del debate cubano en temas específicos en discusión, desde el diseño institucional, la prensa, la censura, la seguridad interna, las relaciones internacionales, la economía y un largo etcétera. Es realmente un muy amplio arco de análisis lo que trabaja Arriola, que deja muy poco fuera de su mirada. A mi modo de ver, muestra este libro un profundo, sensible y muy informado, y esto lo da solamente la perspectiva de insider, ¿no?, que tuvo Arriola ahí en Cuba, porque es un muy profundo conocimiento de las reglas internas del sistema cubano, de la promoción de cuadros, de la estabilidad del sistema político mismo, de las razones de su estabilidad y de sus posibles problemas también de ruptura, las causas de la remoción, los procesos de toma de decisión, perdón, etc. No es muy común decir esto de muchos libros, ese conocimiento tan informado, tan desde adentro, de reglas internas del sistema cubano. El libro presta, y esto me llama mucho la atención a mí, detalles que son muy reveladores. Voy a poner solamente algunos ejemplos. El detalle, que parecería un recurso apenas narrativo, de la importación vertiginosa de mástiles para lo que fue llamado el Monte de las Banderas, que se importaron de México en tiempo real. O el análisis que presta a los detalles de iconografía de los congresos sucesivos del partido, o en la mirada que hace sobre los gestos personales, gestos físicos de Fidel Castro. A todo ello le extrae, para mí, imaginativas, pero a la vez fundadas interpretaciones, o nos da la posibilidad de hacerlas por nosotros mismos. Con esto subrayo la gran capacidad de observación que tiene el autor de este libro para el tema que está analizando. Arriola traza un viaje muy dinámico entre historia de cada problema que trata, el presente de ese problema y las biografías personales de los implicados en el problema. Así el análisis va del plano más general, del pasado al presente, pero también por estas dimensiones personales que muchas veces modulan, ¿no?, el proceso. Para mí entonces es de agradecer la recurrencia a este último nivel, que no solo mejora la experiencia de lectura, sino que introduce varios niveles de análisis. Así pasa, por ejemplo, con las muy interesantes historias personales que introduce, como es, por ejemplo, la pequeña crónica que hace de la familia propietaria del negocio de la moneda de Cuba, o la historia personal que traza del cardenal Jaime Ortega, para poner dos casos bien distintos de este nivel, ¿no?, que trabaja. El libro registra con explicación solvente problemas jurídicos que son muy intrincados en el caso cubano, que Arriola es capaz de explicar sobriamente, a la vez que con abundante y precisa información. Para poner dos ejemplos, es el caso de la historia de la compraventa de viviendas tras 1959 en Cuba, o la regulación sobre la emigración. El libro, entonces, me parece una bitácora sobre Cuba. Se dice mucho esto, pero aquí lo estoy diciendo con mucha responsabilidad. Agradezco mucho el muy serio trabajo de su autor, su, entre comillas, madurez, porque claro que es muy maduro su autor, pero quiero destacar la madurez del enfoque, para construir un discurso tan mesurado sobre un tema tan catártico como suele ser Cuba. Y aquí uso la expresión mesurado como un elogio en profundidad. Refiere a prudencia analítica, compromiso con hechos,
ausencia de prejuicios, vocación de informar y ejercicio de argumentación. Recomiendo este libro muy específicamente al personal diplomático destinado a Cuba, para profesionales de las ciencias sociales, pero también para lectores en general, pues se lee como un largo, ágil, profundo y muy interesante reportaje. Yo, en lo que a mí respecta, lo tendré cerca de mis libros cercanos para tenerlo como fuente de consulta permanente. Gracias a ti, amigo Arriola, y gracias a todos ustedes acá. Muchas gracias, Julio César Guanche. Yo coincido plenamente con esta propuesta de que tenemos siempre una propuesta en que vemos desde diferentes puntos de vista el mismo problema, ¿no? No solamente es una interpretación, sino que son varias las interpretaciones y pues un poco el trabajo del lector decidir cuál es más convincente o cuál es menos convincente. Y que no son necesariamente interpretaciones del autor, sino de lo mismo que el debate en Cuba produce, ¿no? Lo cual se agradece muchísimo. Voy a dar ahora la palabra a Rafael Hernández, que él sí se une desde La Habana, Cuba. Adelante, Rafael, por favor. Quiero decir básicamente tres cosas acerca de este libro, tratando de sujetarme a los 5 minutos. Lo primero que quiero decir es que es un libro excepcional sobre Cuba de un corresponsal mexicano. Lo digo porque yo he conocido a muchos corresponsales mexicanos, he conocido y conozco a muchos corresponsales no mexicanos que han estado 1 año, 2 años, 3 años, a veces muchos años en Cuba y no han producido una reflexión ni una obra con esta envergadura y con esta calidad. Refiriéndome a eso, a la excepcionalidad de la mirada de Gerardo en este libro, esa mirada sobre sociedad y política interna es una mirada inusual. La economía se puede seguir más fácilmente, la política exterior se puede seguir más fácilmente desde afuera, pero la sociedad cubana y la política interna cubana difícilmente se siguen bien desde afuera. Es más difícil seguirlas desde afuera. Seguirlas desde afuera, desde lejos, no con ideas preestablecidas, seguirlas siendo un visitante. Muchas veces los corresponsales mantienen esa condición de visitante en la manera de mirar la sociedad cubana con ojos de afuera, con referentes de afuera. Yo creo que la virtud inicial, la primera que quiero mencionar de este libro, es que es la mirada de alguien que ha compartido la vida cubana con cubanos diversos desde dentro de la sociedad y de la cultura cubana, de las particularidades de la cultura cubana. Creo que es una mirada, y esta es otra singularidad de la obra y del trabajo de Gerardo, es una mirada que se acerca a la verdad, pero no cree que la verdad es poner al lado una visión opuesta y una visión a favor del sistema. Que a eso no se reduce la exploración de la verdad, a la suma de posiciones contrarias, antagónicas, sino que se ha lanzado a un periodismo de investigación donde están intercambiando con todo tipo de gente, con estudiosos, con instituciones, con gente de la calle, con información pública y con información no pública, y con todo eso ha construido esta visión. Pinta a Cuba, y esto llamó la atención también como una singularidad porque no es usual, no con colores brillantes ni con colores oscuros. Mucho del periodismo sobre Cuba o es las glorias o es las sombras. Gerardo nos brinda una visión de matices. Y esto de los matices no es irrelevante para una situación como la cubana, que se caracteriza por ser vista de una manera polar, como un país bipolar. Explica la realidad cubana, pero no nada más reproduciendo el sentido común cubano y sus verdades aceptadas, que como en todo país hay ciertas cosas que se toman como aceptadas como verdades sin ser sometidas a contrastación, sino las mira con sentido crítico
contrastándolas e interpretando con cabeza propia lo que está viendo, aunque sin imponerle al lector una visión sesgada desde ese enfoque. Y hace un periodismo que no responde a una visión editorial marcada por la redacción. Muchos periodistas, muchos corresponsales me han dicho a mí que tienen que escribir de ciertas cosas porque la redacción de su periódico le orienta a escribir de esas cosas, y transmitiendo opiniones políticas personales sobre lo que está viendo. Él nos entrega una visión basada en la misión de contar lo que pasa desde una diversidad de fuentes y viendo el país con sus propios ojos en su heterogeneidad. Y viendo el país no como La Habana, sino como lo que es el país completo. Lo segundo que quería mencionar más brevemente es que él está nada menos que proponiéndose narrar la transición política cubana entre 2006 y 2021, ya hasta ahora mismo. Al hacerlo, presenta los cambios fundamentales en el liderazgo, pero no solamente a través de personalidades diferentes en el gobierno, sino también políticas diferentes en contextos diferentes. Esto parecería una obviedad, pero no lo es. Mucha gente, cuando empezaron a ver a Raúl Castro, veían a Raúl Castro como la réplica de las políticas de Fidel Castro, y también ven a Díaz-Canel como la réplica de las políticas de Raúl Castro, lo cual no permite darse cuenta de en qué consisten los cambios. Se trata en el libro de entender la complejidad del cambio, que está atravesado por una tormenta perfecta de factores que incluyen la crisis económica, que incluyen el conflicto prevaleciente con Estados Unidos, con sus pausas características de la época de Obama, un cambio de fondo en la sociedad cubana, que es fundamental y que muchas veces pasa inadvertido o se expresa solo en manifestaciones más dramáticas o estridentes. Los problemas y demandas de esa sociedad, los problemas del día a día de esa sociedad, y un liderazgo que cambia, pero que hereda problemas pendientes y busca soluciones alternativas. Y el paso, no poco importante, sino fundamental, de un liderazgo que tiene una carta de crédito con límite indefinido, que es el de Fidel Castro, a uno con crédito histórico pero limitado, que es el de Raúl Castro, a uno que tiene que generar su propio crédito, que es el de Miguel Díaz-Canel. Eso queda muy claro en el libro y creo que es muy importante esa aclaración. Y la tercera observación que quería hacer es que está ofreciéndonos una comprensión y explicación de Cuba como un proceso político cambiante y contradictorio, como es lógico en un proceso de transición real. No se trata de que todo dependa de la economía, que todo se concentre en torno a los hermanos Castro, como la clave de lo que está pasando. La negación de fórmulas simples, en este libro no nos vamos a encontrar fórmulas simples, como la economía, como por ejemplo fórmulas como la economía y el gobierno están en manos de los militares. Cuba está gobernada por una gerontocracia, el bloqueo interno es peor que el bloqueo de los Estados Unidos, no hay espacio para el debate de ideas, no se puede criticar las políticas del gobierno, se trata de un régimen aislado en el hemisferio del mundo, etc. Ninguna de esos lugares comunes simples están presentes en el libro, sino están en lugar de eso hay una visión muy matizada y compleja de la realidad cubana. Entender, con esto termino, entender a Cuba desde la mirada que Arreola nos propone conlleva verla como una sociedad viva, no como una sociedad congelada, como una sociedad parlante, no como una sociedad muda, más diversa que nunca, que experimenta los dolores de parto de un nuevo orden, prefigurada en la nueva constitución, prefigurado ese nuevo orden en la constitución, aunque la política nunca sea, ni en Cuba ni en ninguna parte, una puesta en escena de una constitución. Yo creo que esos méritos y algunos otros que no tengo tiempo de subrayar ahora hacen que el libro tenga un valor inestimable. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Coincido contigo en que es, digamos, como todo un camino
¿no?, muy largo del andar cubano. Y aquí yo lo que diría es, el libro se titula Cuba, el futuro a debate, pero realmente lo que estamos haciendo, lo que hace el libro, es debatir constantemente el presente y el futuro. No nada más lo que viene, sino también lo que está sucediendo. Y eso es muy, muy atractivo del libro, capta la atención del lector de manera muy, muy fuerte. Y doy ahora la palabra a Rafael Rojas, por favor. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias al Comexi por organizar esta presentación del libro de Gerardo Arriola, y muchas gracias a Gerardo, por supuesto, por haberlo escrito. Yo quisiera concentrarme porque parte de lo que tenía pensado decir, ya lo dijeron tanto Julio César Guanche como Rafael Hernández. Quisiera concentrarme en la utilidad de un libro como este para las ciencias sociales y del diálogo específico que este tipo de periodismo establece con el campo académico de las ciencias sociales en la isla y fuera de la isla. En la disciplina que a mí me corresponde dentro del trabajo académico, que es la historia, un libro como este es muy bienvenido porque nos ayuda a hacer un ejercicio de periodización en la historia de un presente, y llamo la atención que esa es una rama nueva de la historia contemporánea, la historia del presente, que parte de la categorización conceptual de qué entendemos por momento presente. Y este libro nos da una muy buena lección de cómo periodizar un presente que muchas veces es sometido a estrategias retóricas continuistas que impiden ver su especificidad. Lo que narra y analiza, porque este libro de Gerardo Arriola es una articulación virtuosa de narración y análisis. Y lo que narra y analiza parece muy breve, pero en realidad está bastante encapsulado en el tiempo. Arranca en efecto con la convalecencia de Fidel Castro, la primera sucesión de poderes de Fidel Castro a Raúl Castro, el lanzamiento del proyecto de reforma económica del gobierno de Raúl Castro con todo lo que aporta, digamos, en términos de documentación para comprender ese proceso, tanto los lineamientos como la conceptualización impulsadas por el Partido Comunista de Cuba. Luego, la consolidación de ese proyecto de reforma, que me parece que en el libro aparece bastante encadenada a la normalización diplomática impulsada por el gobierno de Barack Obama, la muerte de Fidel Castro y la nueva sucesión de poderes o el nuevo relevo en favor de Miguel Díaz-Canel, que deriva en la reconstitución del régimen político cubano, con la constitución de 2019, ¿no? O sea que ese es el presente que narra y analiza, y lo hace, me parece, desafiando estos bucles narrativos que se instalan en el debate tanto mediático como académico sobre Cuba, que apelan a entidades abstractas que tienen una gran carga afectiva y simbólica, pero que contribuyen muy poco a comprender la realidad de la isla. O sea, muchas veces cuando se habla de Cuba se habla de revolución, socialismo, castrismo, dictadura, esos conceptos, ¿verdad?, totalizantes que no permiten realmente adentrarnos en el presente. Luego, ese ejercicio de historia del presente lo hace, ya se dijo aquí, no concentrándose en las personas o en los líderes, que ha sido un vicio recurrente tanto de la representación mediática como del trabajo académico dentro y fuera de la isla, aunque sin desconocer el peso y las especificidades de cada uno de los liderazgos. En este caso de tres máximos liderazgos, ¿verdad? El de Fidel, el de Raúl y el de Díaz-Canel. Pero me parece que el libro va más allá, y es ahí donde aporta una mirada muy aprovechable desde las ciencias sociales, porque es un libro muy atento a la estructura social y económica del país, al orden legal y constitucional, a la composición del poder
políticos, el Partido Comunista de Cuba, los militares, las nuevas redes empresariales. La sociedad civil es un sujeto protagónico también en este libro. Ahí está la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas que van avanzando por la vía de un nuevo conservadurismo moral y social dentro de la isla. Es un fenómeno que logra captar muy bien Gerardo Arriola en este libro. Se detiene también en los intelectuales, en el campo académico, en el activismo joven. Creo que es una mirada muy abarcadora, ¿verdad? Es una radiografía, digamos, de esta diversidad y pluralidad social ascendente. Y al captar esa diversidad social, incluida la propia estratificación demográfica y económica de la isla, aporta también una mirada hacia los disensos. En este libro se cuentan los consensos que se van rearticulando a lo largo de estas dos sucesiones o tres sucesiones paralelas, simultáneas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay un interés particular en captar las interpelaciones y los disensos que desde la esfera pública, el campo académico o la sociedad civil se lanzan a las rearticulaciones de las políticas públicas a un nivel central. Yo creo que esto es fundamental porque desafía la visión no solo del unanimismo, sino de la renegociación permanente y acrítica de los consensos en Cuba. Diría, para concluir, que tampoco es este un libro que elude los pasajes, digamos, más difíciles de admitir o de tramitar desde el campo académico más institucional, dentro o fuera de la isla, como tiene que ver las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la represión, con la limitación de derechos civiles y políticos. Eso está presente en el libro, sin una retorización, es decir, está presente como parte precisamente de esta interacción compleja entre sociedad y Estado, que marca toda la trama analítica, narrativa e interpretativa del libro. Creo que es un libro que transmite también la sensación final de que el proceso constituyente que acaba de terminar en Cuba está en curso, es decir, es un proceso constituyente no concluido, como se puede ver, por ejemplo, en los debates en torno al Código de la Familia o al Código Penal en los últimos años, y a todo el proceso de reglamentación de la ley fundamental, que es la Constitución de 2019. Creo que no solo esta idea de que es un proceso constituyente todavía inconcluso, se puede extender también a todo el debate ideológico sobre el sistema político de la isla, no únicamente a sus leyes o a la Constitución. Terminaría con una brevísima reflexión sobre el tipo de periodismo que está proponiendo Gerardo Arriola. Creo que Julio César Guanche ya adelantó algo así. Nosotros estamos muy acostumbrados a leer libros sobre Cuba desde el campo periodístico año con año, y por lo general es una producción intelectual que se escinde entre una visión apologética, no quiero mencionar nombres, pero hay muchísima literatura periodística que entiende que su misión es acompañar ideológicamente el sistema cubano, y también hay una literatura periodística detractora, ¿verdad?, del sistema, que entiende que por el contrario lo que debe hacer el periodismo es impugnar moral e ideológicamente el sistema. A mí me parece que este es otro tipo de periodismo. Yo pensaba en algunos antecedentes y recordé por esa especial atención que le da al diálogo con los académicos y los intelectuales en algunos ejercicios de finales del siglo pasado, como el de Jean-François Foguel y Bertrand Rosenthal en Fin de siglo en La Habana, o el de Manuel Vázquez Montalbán en Y Dios entró en La Habana. No sé si Gerardo tuvo en cuenta el antecedente del libro de Vázquez Montalbán, pero me parece que tienen un aire de familia, digamos, este tipo de ejercicio periodístico tan útil y tan beneficioso para las ciencias sociales, y diría específicamente para la historia académica. Gracias.
Muchas gracias a Rafael Rojas. Antes de darle la palabra al autor, a Gerardo Arreola, quisiera recordarle a quienes nos acompañan que pueden escribir sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas del Zoom, por favor. Aprovechando que tenemos aquí este gran expertise sobre Cuba, los invitaría, los animaría mucho a hacer sus preguntas. Veo que todavía no hay ninguna por aquí, así que me voy a tomar la libertad de dejar 3 preguntas o 3 provocaciones sobre la mesa para nuestros especialistas aquí el día de hoy. Regresando un poco a esta idea del futuro a debate, bueno, todos aquí sabemos que desde sobre todo el colapso de la Unión Soviética, Cuba ha estado siempre estamos debatiendo el futuro de Cuba, ¿no? Desde entonces, ha sido como una constante. Ya no hay Unión Soviética, ya no hay bloque socialista, Fidel se enferma, entra Raúl, Fidel muere, etcétera. Asumiendo que ya, bueno, la muerte de Fidel Castro, obviamente, que ya Raúl Castro tampoco está, digamos, en el poder, que ahora tenemos una nueva generación de Díaz-Canel, yo preguntaría a nuestros ponentes si tuviésemos que definir 3 o 5 puntos de ese futuro a debate, ¿en qué estaríamos pensando? ¿En la economía, en la viabilidad de Cuba, en la estabilidad política? Digamos, de lo que el libro nos da, ¿cuáles serían realmente esos puntos a debate? Mi segunda pregunta sería, ¿y por qué es importante hoy por hoy debatir el futuro de Cuba? ¿No? A nivel regional, si ustedes quieren, podemos pensarlo. Y finalmente, también muy relacionado con el subtítulo del libro, futuro a debate, ¿no? Tendríamos que estar estudiando también a Estados Unidos para ver cómo será ese futuro en términos de la viabilidad de Cuba. Y aquí, como historiadora, a lo mejor Rafael no le parece mucho la pregunta, pero me regreso un poco, digamos, al origen cubano, ¿no? El origen cubano siempre ligado intrínsecamente con la historia de Estados Unidos, incluso durante Guerra Fría. ¿Cómo discutimos el futuro de Cuba en términos de los Estados Unidos? ¿Se puede usar la función de levantar la mano? No, creo que se tiene que escribir a fuerza la pregunta, porque yo no tengo a todos los participantes en pantalla. Entonces, les agradecería mucho que, por favor, escriban la pregunta justamente donde lo acaban de hacer. Bueno, dejo por el momento estas 3 provocaciones para nuestros panelistas. No sé quién querría empezar con cualquiera de ellas. Rafa Rojas, adelante, por favor. Bueno, muy brevemente, yo en realidad tengo muchas ganas de escuchar a Gerardo, pero esperemos que tengamos tiempo de escucharlo a él, pero yo hablando de estos asuntos pendientes y observando la realidad de la isla, sobre todo después de las protestas masivas de los días 11, 12 de julio y del proceso judicial que se emprendió contra más de 1000 manifestantes, ¿verdad? En Cuba, yo diría que uno de los temas pendientes ahí tiene que ver con el proceso constituyente mismo, es decir, con los márgenes de ampliación de libertades civiles y políticas que se logró concertar en el texto de 2009, y yo diría también con la parte no solo dogmática, sino orgánica de esa constitución, la que tiene que ver específicamente con la reorganización del poder ejecutivo, que ha generado entre juristas cubanos dentro y fuera de la isla una serie de críticas muy atendibles, ¿no? Y sobre el ángulo de las relaciones internacionales, quisiera decir también que es inevitable, por supuesto, introducir a Estados Unidos como variable central en el futuro de Cuba, pero también a América Latina, y yo diría que específicamente a México, como veremos en los próximos días. Muchas gracias, Rafael. Rafael Hernández o Julio César Guanche, ¿querían decir algo? Sí, sí, adelante. Bueno, tus preguntas dan para mucho más. Yo diría que entre los factores
importantes, claves, sobresalientes de la reforma y del proceso de la transición. Reforma y transición no son la misma cosa. Está en el éxito, en el avance, la determinación y el éxito de la descentralización. Se habla mucho del sector privado en los cambios, pero se habla menos de la descentralización, y este es uno de los ejes fundamentales, probablemente el otro eje fundamental de la reforma. El tema de la economía mixta, se hace mucho énfasis en la extensión del sector privado. Yo creo que no va a haber una extensión eficaz del sector privado hasta tanto no se transforme el sector estatal en sector público y adquiera la capacidad para articularse con ese sector privado. Sin una articulación entre sector privado y sector público, el camino no parece muy claro en relación con los cambios reales. De hecho, aquellos segmentos del sector privado que están moviéndose más rápidamente en los últimos meses tienen una relación concreta de suministro, de cliente, de oferta y demanda con el Estado y no con el sector público, y no simplemente con el abastecimiento de la sociedad. Y por último, el tema de la democracia, que no es el último, sino que es el primero. Es el tema de la democracia vista como participación ciudadana, de la democracia vista como integración de intereses de una sociedad más diversa que nunca, más desigual que nunca, y la capacidad que esa sociedad tenga de participar en ese proceso de retención de los márgenes de la desigualdad y de salida de los segmentos de pobreza. Yo creo que en esos términos Cuba no es un bicho raro. En América Latina esos son los temas, yo diría que son temas estratégicos claves en la región. ¿Por qué Cuba tiene importancia? Yo creo que Cuba está más relacionada internacionalmente que nunca antes. El hecho de que 14 países del Caribe acaban de declarar, solamente como un ejemplo, que no van a ir a la cumbre de Los Ángeles si Cuba no está invitada, es una prueba de esto, de que no se trata simplemente de aliados como Rusia o China, se trata de una relación diferente con América Latina, que, como dice Rafael, incluye al propio México. Y por último, el principal desafío es llevar adelante estos cambios a pesar de los Estados Unidos, a pesar de que el factor norteamericano no esté a favor, no se mueva en la misma dirección en que se mueven los cambios. A pesar de eso, yo creo que ese es el verdadero desafío. Más allá del bloqueo, de la persistencia del bloqueo, la inestabilidad, la dificultad para mantener un diálogo, mantener una convivencia, una coexistencia con los Estados Unidos, la aspiración de los Estados Unidos a ver a Cuba como en una posición de debilidad, como es la actual desde el punto de vista económico, con situaciones de expresión de malestar social y político dentro de la isla, y ver que esta es la oportunidad de llevar a un grado superior la presión externa, cuando la presión externa siempre ha tenido un resultado contraproducente, como bien saben los europeos, con quien Cuba tiene ahora mismo las mejores relaciones que ha tenido durante 60 años. Muchas gracias, Rafael. Julio César, ya tenemos una pregunta del doctor Alcocer, relativo también a la Cumbre de las Américas. ¿Qué se espera de esta reunión desde el ámbito cubano? Adelante, Julio César. Sí, bueno, yo voy a hacer en la línea que explicaban primero Rafael Rojas y luego Hernández, 3 temas principales, ¿no? Hay un tema que muchos han hablado de él, Rafael Rojas también muy en concreto, que es el tema de concebir la nación cubana como una nación transnacional. Es un desafío cultural, es un desafío político y es un desafío muy serio, un contexto ahora mismo, de un contexto muy polarizado para la migración cubana en Estados Unidos, que debería ser un producto, repito, de una nueva visión cultural, no solo política, ¿no? Ese es un primer desafío, creo, de un tema crucial para trabajar. Otro tema que me parece que es un consenso crucial desde el 59, que ha sido uno de los pilares de lo que ha sido el proceso cubano, es el tema de la disputa contra la pobreza y contra la desigualdad como uno de esos núcleos ideológicos pilares, ¿no?, del sistema. Ha habido desinversiones importantes en los últimos años en política social
algunos datos mínimos, pues voy a mencionar. En el 2014, la inversión en servicios empresariales inmobiliarios era de 21,8% y en salud en 2,2%, 2014. 2,2 en salud, 21 en servicios empresariales inmobiliarios. En el año 21, la inversión en servicios empresariales inmobiliarios fue de 50% y el presupuesto en salud bajó de 2,2 que mencioné en el 14 a 0,3%. Eso plantea muy serios dilemas para la política de seguridad social, pero también para las bases del consenso político cubano, que ha tenido en esa lógica de la evitación, de evitar la pobreza y de combatir la desigualdad, uno de sus pilares. Y el tercer tema para mí, que mencionaron los colegas que me precedieron, es el tema, bueno, de la democracia en general y específicamente el tema constitucional. A mí me parece que la Constitución expresó una discusión en torno a distintas maneras, incluso dentro del propio sistema político cubano, de concebir las posibilidades del sistema político hacia su futuro, y que la Constitución expresaba un sector interesado en modernizar ese sistema, atemperarlo a ciertas lógicas internacionales y garantizar un lenguaje nuevo para la Constitución de derechos que incorporó nuevos conceptos, algunas garantías nuevas y demás. A mí me parece que, visto a la altura de los años transcurridos del 19 hasta el 22, lejos de expandirse esa promesa, lo que se ha reducido, algunos pueden pensar, yo a veces llego a pensar, que se ha producido una contrarreforma, el espíritu de la Constitución, que buscó ser mucho más abierto de lo que ha terminado siendo, que con ello se perdió, o se ha perdido, quizás hay alguna posibilidad de recuperarlo, pero creo que cada vez hay menos tiempo para recuperarla y menos posibilidad de recuperarla, aquellas expectativas que en el 19 produjeron el debate constitucional más amplio que ha habido en Cuba del 59 y que se depositó como expectativa en esa lógica del anteproyecto del 19 que terminó siendo la Constitución. Entonces, darle salida positiva a los contenidos expansionistas, progresistas de la Constitución, en lugar de lo que ha venido ocurriendo, que es darle salida justamente a los restrictivos, me parece que es una clave también de una posibilidad del sistema político cubano visto desde sí mismo, ¿no? Desde su propio interés, digo. Muchas gracias, Julio César. Bueno, antes de seguir con las siguientes preguntas, quiero darle la palabra al autor. Don Gerardo, por favor. Muchas gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad de Comexi por acoger este evento, a sus directivos, a Sergio Alcocer, a Patricia Zúñiga, por supuesto, a ustedes que me acompañan en este panel. El libro viene, yo creo que lo ubico el origen en la noche del 31 de julio de 2006, cuando nos enteramos de que Fidel Castro ha entrado en una grave crisis de salud. Y recuerdo que al terminar de escribir rápidamente tantas cosas que se me agolpaban en la cabeza, salí a la calle y encontré pues prácticamente un debate callejero, vecinos que más que discutir lo que estaba pasando, se preguntaban qué cosa es lo que iba a pasar. Y me vino a la cabeza una idea, una versión que yo había escuchado durante mucho tiempo y que era la idea de que la suerte personal de Fidel Castro estaba íntimamente vinculada con la suerte del sistema político cubano. Esto venía ya desde la época del régimen de Batista, que aseguraba que Fidel Castro había muerto en la guerrilla, por lo tanto ya no había revolución. Es la idea que está en la famosa entrevista de Matthews del New York Times, cuyo título es algo así como Fidel Castro está vivo y sigue resistiendo en las montañas de Cuba. Es decir, la vinculación, la relación entre la suerte personal del líder y la suerte del proyecto estaba presente una vez más ahí, y yo creo que estuvo a lo largo de toda la vida del líder de la Revolución Cubana. Y luego ocurrieron pues una serie de acontecimientos. La mirada estaba puesta en la enfermedad de
Fidel, había arrancado ya en la práctica el gobierno de Raúl Castro. Se empezaban a generar una gran cantidad de acontecimientos. Muy pronto me di cuenta de que esto iba a rebasar la cobertura del día a día y que merecía un trabajo mayor. Empecé a hacer notas y a preparar trozos un poco sin plan, hasta que, bueno, fue tomando forma. Fueron finalmente 15 años de trabajo. Quiero tocar solo brevemente parte de la polémica para continuar el debate. Primero, Ana señalaba, no en las preguntas, sino en el antecedente de la pregunta, un asunto muy relevante, que es: ya no hay Unión Soviética, ¿qué es lo que va a pasar con Cuba? Y al final de cuentas, esa es la discusión que digamos, el elemento subyacente todavía en el debate cubano. El resto de todos los países del antiguo modelo socialista resolvieron sus cambios de una u otra forma, algunos de manera traumática, como la Unión Soviética, con conflictos militares. Bueno, creo que todavía estamos viendo la secuela remota, digamos, de esa situación. Checoslovaquia se partió en dos, las Alemanias se unifican, Yugoslavia se sumió en una guerra sangrienta. China y Vietnam emprendieron un camino de reformas con muchas dificultades, algunas cruentas, como el caso de China. Y Cuba, en un primer momento, se aglutinó en un concepto que era resistir. ¿Qué significaba resistir a principios de los años 90? Básicamente, mantener el modelo político y buscar alternativas ante la nueva situación que se había creado de la noche a la mañana. A partir de ahí hay una cantidad de aportes, de puntos de vista dentro del gobierno, fuera del gobierno, en muy diversos campos sociales, y lo más notable, pienso que es una discusión que no termina de concluir. Más de 30 años después, todavía el gran enigma o la gran pregunta es: ¿para dónde caminar? Ciertamente ya hay elementos muy avanzados, está la Constitución, pero hay una cantidad de cosas. Yo quise terminar el libro, y los remito a la página 453, es prácticamente al final, con una cantidad de preguntas que yo creo que están en el ánimo de mucha gente, están escritas de esa o de otra manera en muchos materiales. No es algo que yo haya elaborado por mi propia cuenta, sino creo que recogí un cuestionario surgido de la sociedad, que parte desde la relación entre el Estado y la sociedad, la desigualdad social y la posibilidad o la pregunta de si es posible una nueva forma de régimen político. ¿Cómo, en qué proporciones? Yo creo que esos son los términos actuales de la discusión. Desde luego, si hay que decidir pocos temas o fijarlos en dos o tres asuntos, desde luego está la economía. Este mismo año, a principios del año, la revista Temas, la revista Alma Mater, Cuba Debate, que es un órgano cercano al Partido Comunista, abrieron sus espacios para que académicos de la economía ofrecieran una cantidad de propuestas. En una de las entrevistas que hace Temas, dice: si usted estuviera 3 minutos con el presidente y con el primer ministro, ¿qué le diría? Hay un catálogo de cosas, no hay que inventar mucho. Hay gente que ha estudiado por años y que tiene propuestas. De manera que ante un escenario en el que a veces pareciera que las cosas no están claras, la realidad es que hay una buena cantidad de propuestas, y además lo que acaban de decir los compañeros en el panel creo que apuntan a algunos de los temas torales. Gracias. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más. ¿Cómo se proyecta el problema de la crisis migratoria actual en los debates sobre política internacional y en el futuro político de Cuba?
teniendo en cuenta también la posición de México en esta encrucijada. Y la segunda, gracias a todos los ponentes, felicidades al autor. ¿Nos puede hablar de las nuevas relaciones con América Latina y el llamado Pink Tide durante la era de Raúl? ¿Cómo influyó esa nueva izquierda latinoamericana dentro de Cuba, más allá del apoyo económico venezolano? Rafael Rojas. Sí, bueno, muy brevemente, la situación migratoria, como hemos visto por las estadísticas más recientes del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, ha habido un incremento en los últimos años de la inmigración irregular cubana. Según los datos que estuvimos viendo hace más o menos un mes, más de 110,000 cubanos habrían entrado irregularmente por la frontera de México y Estados Unidos durante el periodo de Biden, y la tendencia parece que de los últimos años va se localiza en el aumento, en la lógica del aumento. Claro, sabemos que el tema forma parte de la gira del presidente López Obrador por los países del Triángulo Norte e incluso por Cuba, unos días antes del viaje de López Obrador, que comenzó en Guatemala. Hubo una revelación del Washington Post de que la Cancillería mexicana habría negociado en Washington incrementar las deportaciones y devoluciones, digamos, de emigrantes irregulares cubanos y nicaragüenses. Estoy seguro de que el tema aparecerá en cada uno de los puntos del itinerario del presidente, aunque naturalmente creo que sobre los acuerdos y los temas, digamos, más duros de las negociaciones se ocultarán en buena medida con la cobertura simbólica que se le dará a los vínculos históricos entre México y Cuba, y se hablará mucho de solidaridad y fraternidad, pero sería interesante saber qué se habla específicamente sobre la cuestión migratoria. Y sobre este tema es fascinante, el de la relación entre la marea rosa latinoamericana y la transición, como la plantea Gerardo Arriola, la transición cubana, la plantea Gerardo Arriola en su libro. Y es interesante porque sí hubo en el proceso constituyente cubano algunas aproximaciones interesantes al repertorio del nuevo constitucionalismo latinoamericano que asociamos a la marea rosa de la primera década del siglo XXI. Lamentablemente, y aunque se declaró en el preámbulo o en los documentos previos a la Constitución que Cuba estaba tomando en cuenta ese nuevo constitucionalismo, mi impresión es que se avanzó muy poco, tanto en la parte orgánica como en la dogmática de la Constitución, en esa línea. Es decir, que hubo un intento de aproximación, pero en la práctica hubo muy poco trayecto recorrido a favor de la identificación o la localización de Cuba en el horizonte de la nueva izquierda latinoamericana. Julio César. Sí, hay alguna pregunta del amigo Rolando Prats que me gustaría, pero por tiempo creo que quizás me concentra solamente en el anterior de Chase, que acaba de tocar Rafael Rojas. Yo creo que esa influencia se expresa en varios campos, digamos, con sentidos diferentes. Uno de ellos, obviamente, la economía. Otro de ellos fue el tema de las misiones que en muchos de estos países de la marea, misiones cubanas, se vivieron en Cuba, que me parece que no se aprovechó mucho de esa experiencia política al regreso de esas personas que concretamente habían vivido políticamente esa experiencia y que no se procesó políticamente esta experiencia dentro del país en términos de cosas que se pudieron hacer con vistas a lo que estaban viendo, aprendiendo y vivenciando en términos de experiencia frente a una diversidad nueva, frente a nuevos problemas, frente a diferencias, ¿no? Me parece que eso fue un tema. Dos, el tema constitucional. Efectivamente, hay varios puntos que recogen lo que fue la ola del nuevo constitucionalismo latinoamericano en la Constitución cubana, pero que también en la propia voz de sus principales redactores y sus propios promotores no se comprometió solamente en el proyecto cubano y la posterior Constitución con ese paradigma, porque también se dijo que se buscarían referencias en otros contextos y fueron mencionados, por ejemplo, la Constitución vietnamita, por ejemplo, en algunos puntos, y en algún punto menor también la China.
Lo que yo creo que como resultado del proceso, visto a la altura de hoy, es muy difícil calificar la Constitución cubana que quedó como parte central del cuerpo de lo que fue el nuevo, de lo que fue, porque hay muchas críticas ahora mismo a ese nuevo constitucionalismo, porque si bien se compromete con uno de sus contenidos, no se compromete con otros, y es una constitución que queda a medio camino entre el paradigma del nuevo constitucionalismo y otros paradigmas que la hacen, digamos que haber nacido vieja en algunos de sus contenidos y no por no haber abrazado directamente algunos de los mejores contenidos, por ejemplo, el garantismo, que es muy señalado en el nuevo constitucionalismo. Y luego, en otros lugares, esa influencia se aprecia todavía hoy en el uso de la venezolanización como tema de las elecciones en América Latina, que realmente es como un eco ya casi vacío de lo que fue en aquel momento aquella marea, pero vacío hoy porque no tiene otra función que cumplir fines muchas veces racistas, muchas veces xenofóbicos, y utilizar lo que fue aquella marea, utilizar lo que fue Cuba y utilizar lo que fue Venezuela, quiero decir, para mostrar una suerte de fantasma latinoamericano que se asocia al comunismo, como pasa a veces en Estados Unidos, específicamente en América Latina con la venezolanización, y que, por ejemplo, aquí en Ecuador llegó a extremos profundos, repito, de racismo y de xenofobia en la propia campaña electoral última que hubo en el país, que, repito, es como una suerte de eco tardío, ¿no?, de aquella marea y de sus influencias. Muchas gracias. Rafael Hernández, ¿tú querrías decir algo? Sí, yo quisiera aterrizar en el proceso legislativo. La Constitución siempre es un ser superior. La concreción en acciones políticas y legislativas determinadas. En este minuto estamos en el Código de la Familia. Yo creo que el Código de la Familia no es pariente de China, de Vietnam, no es pariente del conservadurismo. Yo creo que en el Código de la Familia hay un ejemplo interesante de cómo el gobierno está promoviendo una cosa, está promoviendo un proyecto que sectores significativos de la sociedad civil no comparten, que el conservadurismo arraigado, no solamente en los grupos evangélicos, sino en otros segmentos de la sociedad cubana, se resisten a un cambio que todo el mundo en este panel consideraría como progresista. Significativamente, la manera de manejar esto sin crear una situación de conflicto, sin crear un costo, sin dañar la relación Estado-Iglesia, es un problema típico de un libro como el de Gerardo Arreola. Gerardo podía escribir si estuviera en La Habana, mejor todavía, podría escribir, puesto que no se trata de las opiniones nuestras, yo comparto casi todo lo que han dicho los panelistas, pero el libro de Gerardo, que es de lo que estamos hablando, más que de nuestras propias proyecciones y deseos, tiene la virtud de representar un proceso de debate público y social que tiene la complejidad que tiene actualmente el debate del Código de la Familia y lo que genera y el tipo de paradojas que ocurren cuando el Partido Comunista está tratando de promover un cambio y militantes del Partido Comunista se paran en las reuniones de consulta a decir: yo no estoy de acuerdo con esto u otro de lo que dice el Código de la Familia. O cuando las iglesias, no solamente las iglesias evangélicas, se colocan en la posición típica en que se colocan las iglesias en relación con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo creo que lo que se ve a través de ese debate del Código de la Familia es precisamente la complejidad de esa sociedad cubana que casi siempre no aparece en el radar y que aparece con todos los matices que yo decía antes en el libro de Gerardo. Muchas gracias, Rafael. Gerardo, por favor, adelante. Sí, quisiera tocar dos puntos que han surgido en la discusión y parte de las preguntas. Primero, México tiene un verdadero dilema en frente de la migración cubana. Por un lado, hay un conflicto de seguridad nacional cuando la migración cubana parte del gran torrente migratorio que se está viviendo en estos momentos,
tiene una tendencia claramente ascendente. Ya lo decía Rafael Rojas, cualquiera de las estadísticas que se quiera revisar en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, dará el mismo resultado. La composición cubana ha crecido en este flujo. Pero por otro lado, en la vía legal para el viaje a México está casi cerrada. El consulado mexicano en Cuba permaneció casi 2 años cerrado a causa de la pandemia, y en este último tiempo la demanda ha crecido exponencialmente, prácticamente un tsunami. No tengo forma de precisarlo, pero haciendo un cálculo muy global, yo diría que ha crecido fácilmente unas 10 veces o quizás más la demanda que había de visados, y por lo tanto hay un pelotón figurativamente frente al consulado. Y es una oficina que no tiene capacidad, recursos operativos, forma de atender esa demanda. Yo creo que esto para el gobierno mexicano no debería ser un asunto puramente administrativo, de recursos, de personal, de inmuebles, gasto operativo. Tiene que ser visto como un problema político, como un asunto político, y más aún una cuestión de seguridad nacional. Bueno, por ahí encontré una pregunta que decía cómo se vislumbra el hecho de que Díaz-Canel ha sido promovido desde larga data. Bueno, hay algunas pistas en el libro. Bueno, primero el recorrido. Díaz-Canel recorre posiciones administrativas, político-administrativas, que son claves en el ascenso dentro del sistema cubano. Es líder del Partido Comunista en 2 provincias, lo cual le da una especie de posgrado en el ejercicio de la administración pública, la política, la relación con los militares y en general el liderazgo en los términos del sistema. Y luego su ascenso, por ejemplo, al buró político está precedido por una insólita declaración de Raúl Castro, insólita por el hecho de que la hace pública, sobre todo. En realidad no sabemos cómo son esos procedimientos, pero al hacerlo público hay una clara, un claro énfasis en que es un personaje que está en vías de tener una carrera importante, y esto hablamos allá pues a principios de los años 2000. Después la trayectoria ya es más conocida, pero en efecto era alguien que ha sido preparado, impulsado pues desde una buena cantidad de años. Muchas gracias. Y la última ronda de preguntas, porque ya tenemos que empezar a cerrar. Cecilia Gómez, sería interesante incluir en el análisis la variable del crecimiento del acceso a Internet de los cubanos vía datos móviles. ¿Podrían hacer algún comentario al respecto? Y Adriana Gómez nos pregunta, desde Estados Unidos nos pareció que con el acercamiento de Obama a Cuba se abrieron oportunidades de apertura económica y quizás social en la isla. ¿Fue una percepción real o equivocada? No sé quién quiere iniciar. Bueno. Adelante, Rafa. Sí, bueno, yo creo que la apertura a Internet es fundamental para entender todo este proceso de complejización y pluralización civil de la sociedad cubana. Me parece que Internet y las redes sociales no han hecho más que multiplicar esa diversificación ascendente que, como bien aparece en este libro y se ha comentado aquí, tiene un trasfondo en la reestratificación socioeconómica de la sociedad cubana. También yo creo que habría que llevar el debate sobre Internet a los problemas, ¿verdad? Sobre Internet y sobre las redes sociales a los problemas que generan las nuevas tecnologías en la esfera pública. En Cuba también están sucediendo todos esos fenómenos inquietantes, ¿no?, de radicalizaciones y extremismos que estamos observando en la esfera pública electrónica en todos lados. Tal vez a un grado menor, ¿verdad?,
pero también ahí se manifiesta también en la isla. Y bueno, sobre la pregunta, yo creo que la observación sobre las posibilidades de intercambio comercial y de acceso a créditos que se abrieron durante la normalización diplomática que emprendió el presidente Obama, yo creo que es indudable eso. Se abrió un margen de posibilidades, tal vez no muy amplio, que lamentablemente fue cerrado abruptamente con la llegada de Donald Trump al poder, pero me parece que sigue siendo un expediente ahí y un precedente, yo creo, importante al que se podría recurrir en caso de una reapertura del vínculo entre Estados Unidos y Cuba en los próximos años. Gracias, Rafael. Rafael Hernández creo que tuvo problemas de conexión. Julio César. Sí, el tema del Internet, sin duda, como dice, también yo creo que se puede destacar un punto relacionado con el tema del Internet, porque el uso del Internet obviamente es muy amplio y muy masivo, pero tiene algo particular para enfocar, que es el tema del sector demográfico de la juventud cubana. Es un tema muy, muy importante. Es un tema clave en sí mismo el sector juvenil. Se calcula que para 2050 los mayores de 60 años en Cuba serán 35% de la población. Eso colocaría a la isla como el país más envejecido de toda América Latina. Las causas son varias, cruces de indicadores de fecundidad, mortalidad, migraciones, son varias. Pero lo que es un hecho es que hay un sector poblacional juvenil muy importante que tiene que ser considerado en su propia dimensión, con la dimensión cultural que es ese sector y con las dimensiones sociales, ¿no?, que posee ese sector. Si eso se une con el acceso a Internet, que antes de julio se calculaba en 4.4 millones de cubanos en el 20, antes de la protesta de julio, y luego de 21 más de 5 millones de personas. Si se conectan esas dos cuestiones, me parece que es muy importante, porque el sistema político cubano, me parece a mí, ha fallado en cómo incorporar esa creciente complejidad política nacida a esa base poblacional más joven y de cómo entonces se expresa a través específicamente de Internet, ¿no? Hay algo que a mí me parece importante, que no ha salido acá, pero que yo menciono con mucha frecuencia porque me parece realmente atendible. Es un tema de dimensiones de clase, ya no solo demográficas dentro del país. Un tema de la dimensión de clase puede ser lo que muchos llaman el precariado cubano, que tiene muchas dificultades para ser conceptualizado, porque es un precariado muy distinto de otros lugares, que tiene derechos sociales, por ejemplo, muy distintos de otros lugares, pero que se expresa en Cuba en términos como la lucha. Considerar antropológicamente esa dimensión cultural me parece muy importante, porque muchas veces se trabaja o se combate desde el Estado en términos de lucha contra el delito, batalla contra la corrupción, y muchas veces son prácticas antropológicas de sobrevivencia que, no considerarlas, también están desconsiderando la estructura también social y de clase que existe en Cuba hoy, y que tienen que tener salidas distintas a las del derecho y la de la contención del delito y la corrupción, ¿no? Solo quería apuntar eso. Muchas gracias. Rafael Hernández, ¿algún comentario final? Sí, me desconecté involuntariamente. El sistema me desconectó involuntariamente. Solamente quería mencionar algo en relación con el tema migratorio. Hace casi 5 años que se suspendieron la entrega de visas por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Cada año entregaban 20.000 visas. 5 por 20 son 100.000. Lo menos que podemos tener, creo yo, son 100.000 migrantes que están tratando de entrar en Estados Unidos, sobre todo porque la administración Trump y la administración Biden dejaron inactiva la decisión del presidente Obama de acabar con pies secos, pies mojados. De manera que se puede entrar por la frontera mexicana otra vez. Y esto crea un conflicto de carácter migratorio que, una vez más, acerca a Cuba a América Latina. En la excepcionalidad otorgada a Cuba, Cuba se acerca a la problemática de los migrantes latinoamericanos, que se trata no nada más de una cuestión jurídica, sino de una cuestión estructural. El flujo migratorio de la región de la cuenca del Caribe hasta Colombia, hacia los Estados Unidos, Cuba está dentro de ese cuadro. No podemos verla al margen de ese cuadro. El crecimiento de esa migración hacia los Estados Unidos, el crecimiento de la población cubana junto al resto de los
inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos no es algo que responda a una circunstancia particular nada más. Si Cuba regresara a una situación de estabilidad económica, naturalmente que sería mucho mejor para todos los cubanos, pero eso no significa que los cubanos que están en Estados Unidos vayan a regresar, porque los que se propongan ir para Estados Unidos por los múltiples factores que inciden en algo tan complejo como la decisión migratoria, van a dejar de hacerlo. Dejaron de montarse en botes y poniendo en riesgo sus vidas, abruptamente dejaron de hacerlo cuando Obama decidió que se acababa lo de pies secos y de pies mojados. El mes siguiente no hubo nadie montado en una balsa. De manera que eso, junto a los factores internos de expulsión, están los factores externos de atracción que no pueden perderse de vista en ningún caso, porque se trata de una problemática que rebasa a la situación cubana. Yo quisiera nada más terminar diciendo sobre el libro que una de las virtudes que para mí el libro tiene, que como decía Rafael Rojas, es de utilidad también para los académicos, es que nos recuerda que la interpretación de una circunstancia, de una situación histórica, de un momento, no se tiene que confundir con el deseo de hacia dónde yo quisiera que fuera. Yo creo que el libro claramente está expresando el sentimiento de una persona, de un autor que sí le importa mucho el futuro de Cuba, que sí tiene sentimientos ligados al futuro de Cuba, pero que a la hora de escribir y de caracterizar el proceso cubano no hace interferir sus sentimientos ni tampoco las ideas que le quiere transmitir al gobierno cubano de por dónde debería ir. Yo creo que los académicos deberíamos aprender, como decía Rafael Rojas, del valor que ese enfoque de Gerardo tiene para entender el papel que tiene el conocimiento en la realidad actual y en la cultura latinoamericana y cubana. Gracias, Rafael. Antes de devolverle la palabra al doctor Alcocer, quiero darle, por supuesto, el último tiempo al autor del libro, a Gerardo Arreola, por favor. Muchas gracias. Ana, un breve comentario sobre la pregunta con Estados Unidos, porque al final de cuentas alguien me decía leyendo el libro, es que no hablas de Estados Unidos. Bueno, en realidad es que Estados Unidos está a lo largo y ancho del libro. Por más que tú quieras abordar un tema con toda seriedad, tarde o temprano, hablando de Cuba, te vas a encontrar con Estados Unidos. Yo creo que sí, que la reanudación de relaciones diplomáticas con Obama, que ahora sabemos que fueron de una gran intensidad, gran complejidad, que originalmente era una simple negociación de intercambio de presos, que de pronto dio un salto y de pronto los dos gobiernos se dieron cuenta de que no pasaba nada grave si establecían embajadas y si mantenían vínculos comunes. En realidad, todo esto también vimos qué tan fácilmente se desarticuló. Y yo creo que esto llama la atención sobre la fragilidad de la perspectiva de una relación entre Cuba y Estados Unidos. Hay que examinar, creo que más a fondo, qué cosa es lo que hace falta, cuáles son los amarres, cuáles son los compromisos que tienen que establecer gobiernos, parlamentos, para que haya una salida medianamente estable. Quiero terminar nada más reiterando mi agradecimiento a Comexi, a ustedes, Ana, a mis amigos panelistas, a Sergio Alcocer y a todos quienes han seguido esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo Arreola, perdón. Y para una última pregunta que se nos quedó por aquí de por qué no tener un debate de una manera crítica. Bueno, yo creo que el mero hecho de todo lo que nos pone aquí, la persona que lo escribió, no alcanzo a ver bien el nombre, pues es justamente, digamos, también parte del valor del libro, ¿no? Uno puede leerlo, puede tener posiciones a favor, en contra, y pues qué mejor que un libro nos dé también
para poder emprender una crítica tanto al libro como a lo que podemos ver como el proceso cubano. De mi parte también, a mí nada más me resta agradecer la invitación de Comexi, agradecer los comentarios de los 3 panelistas y desde luego la invitación también del autor y por supuesto el libro que, como ya se dijo, es de gran utilidad. Y con esto devuelvo la palabra al doctor Sergio Alcocer. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a don Gerardo Arreola, quien nos hizo favor de facilitar la oportunidad de poder presentar, de comentar su libro y además hacerlo con distinguidos conocedores de la realidad cubana. Y como ha quedado manifiesto en esta conversación, no únicamente la realidad cubana, sino la complejidad de la realidad cubana frente al entorno de América Latina y, como ha sido señalado también, frente a los Estados Unidos. Gracias pues por esta oportunidad. Creo que ha sido muy estimulante escucharlos a todos ustedes, aprender de la complejidad, de las contradicciones, como se mencionaba, que por supuesto se dan en estos procesos de transición, de una imperfección obvia y como diría yo, natural de estos procesos, al mismo tiempo también de que nos abre la oportunidad dentro del Comexi de seguir reflexionando sobre Cuba y por otro lado la relación de México frente a Cuba, más allá además de que el presidente de México está por visitar Cuba y bueno, pues será muy interesante conocer cuál será la visita, cómo se desarrollará la visita. Será lamentablemente muy breve, creo que no se aprovecha el tiempo para poder tener una visita más profunda. Lamento que en estos minutos en que hemos estado escuchándolos a ustedes, me he enterado de una explosión terrible en un hotel, en Hotel Saratoga, en La Habana. He visto señales de una explosión, supongo que estará relacionado con gas o alguna cosa así, que bueno, pues estremece más en esta relación de Cuba frente al mundo, y bueno, pues pone a Cuba en este momento triste frente a esta explosión de un hotel tan importante. De nuevo, mil gracias por la oportunidad y la confianza, y como mencioné, pues gracias, Ana, por la conducción y por pues encargarte, además de tus múltiples actividades, dado que es un tema que a ti te interesa, pues de conducir la reflexión que al interior del Comexi haremos sobre Cuba. Y por supuesto, pues quedan invitados quien Ana decida, por supuesto, pero pues naturalmente todos ustedes que son expertos. Muchísimas gracias de nuevo en nombre de Comexi, muy buen día y muy buen fin de semana.